Por favor, no dejes que me mate. Esas fueron las palabras que mi hija me susurró por teléfono, la noche en que todo saltó por los aires. Todavía puedo oír el estruendo detrás de su voz. Cristales rompiéndose. Un hombre gritando. Y el miedo, un miedo real. De esos que un padre no olvida jamás. Cuando llegué a su casa 10 minutos después, mi yerno, Sergio, estaba boca abajo en el suelo de la cocina. Yo tenía mi rodilla presionada contra su omóplato mientras 2 agentes de la Guardia Civil entraban por la puerta principal. Él no paraba de gritar: «Este viejo me ha atacado». Pero los agentes ni siquiera le miraban a él. Me miraban a mí. Uno de ellos se fijó en la forma en que yo controlaba la muñeca de Sergio sin llegar a lesionarlo, la posición, la respiración calmada, el control del entorno. Los militares nos reconocemos entre nosotros. Incluso, después de décadas, uno de los agentes me miró con atención y me preguntó: «Señor, ¿ha servido usted en el ejército?». Yo mantuve la vista al frente y respondí: «Infantería de Marina». «Retirado». Eso fue todo lo que dije. No mencioné las unidades de operaciones especiales, no mencioné las misiones en el extranjero, ni a los compañeros que tuve que enterrar. A mi edad, aprendes que el silencio es más sencillo, especialmente cuando pasas la mayor parte de tu vida intentando olvidar. 3 meses antes, nadie en la familia habría creído que las cosas terminarían así. Y mucho menos Sergio. Sergio tenía 39 años. Alto, con un corte de pelo caro, una sonrisa de diseño y opiniones ruidosas sobre cualquier tema. Vendía coches de alta gama en las afueras de la ciudad y se movía como si el mundo le debiera un aplauso cada vez que entraba en una habitación. Cuando se casó con mi hija, Elena, me esforcé mucho porque me cayera bien. La verdad es que quería que me gustara. Después de que mi mujer, Carmen, muriera de cáncer hace 12 años, Elena era todo lo que me quedaba. Así que, cuando la vi traer a Sergio a casa, sonriendo de nuevo como una adolescente, pasé por alto muchas cosas que me molestaban. Sus fanfarronerías, su forma de beber, la manera en que la interrumpía constantemente y esa risa nerviosa que ella soltaba cada vez que él se burlaba de ella. Me dije a mí mismo que todas las parejas jóvenes tienen sus roces. Quizá ese fue mi primer error. Me llamo Vicente. Tengo 68 años. Estoy jubilado. Soy viudo y vivo en un pueblo costero donde todo el mundo se conoce, donde todos van a misa o al mercado los domingos, y donde todos fingen que los problemas familiares se quedan de puertas para adentro. En el pueblo me conocen como el viejo tranquilo del todoterreno y el labrador llamado Duque. Me ven comprando tomates en el mercado de abastos, me ven arreglando cortacéspedes para los vecinos, me ven sentado solo en la cafetería cada jueves por la mañana, tomando un café solo. Eso es todo lo que ven. Why? Sinceramente, yo prefería que fuera así. Pasé 26 años en la Armada, gran parte de ellos en la Fuerza de Guerra Naval Especial. Para cuando me retiré, ya había tenido suficiente ruido, suficientes funerales y suficiente adrenalina para varias vidas. La paz se volvió algo sagrado, o al menos eso creía yo. La primera vez que noté que algo iba realmente mal en el matrimonio de Elena fue en la comida de Navidad de hace 2 años. A Elena siempre le había encantado cocinar con su madre. Carmen le enseñó todos sus secretos. Esa Navidad, a Elena se le pasó un poco el asado. Nada grave. Solo estaba un poco seco. Sergio cortó una rodaja. Puso una mueca de desprecio y dijo, en voz alta: «Menos mal que eres guapa, Elena, porque desde luego no te van a dar ninguna estrella Michelin». Algunos familiares soltaron una risita incómoda. Elena también se rió.
Pero yo me fijé en un detalle. Sus hombros se tensaron al instante, como si le hubieran dado un golpe antes incluso de que terminara la broma. Los años en el cuerpo te enseñan a observar las reacciones pequeñas. Los gestos mínimos dicen la verdad. A partir de ahí, empecé a prestar más atención. En Reyes, se burló de la ropa que llevaba Elena. En Semana Santa, le gritó porque se le olvidó comprar hielo. En las cenas familiares, la corregía constantemente. Eso no fue así. Siempre exageras. Elena es un desastre con los detalles, humillaciones pequeñas, cortes constantes. Y cada vez que Elena sonreía para aguantar, yo me preocupaba más que si le hubiera devuelto el grito. Una tarde de julio, los invité a una barbacoa en mi jardín. Algo sencillo. Unos vecinos también se pasaron. Sergio ya había estado bebiendo antes de llegar. Podía oler el coñac bajo su perfume caro. Me miró mientras yo daba la vuelta a la carne en la parrilla y se rió. ¿Sabes, Vicente? Eres el viejo más tranquilo que he conocido nunca. Sonreí con cortesía. Supongo que eso es un cumplido. No, dijo él. Solo lo digo porque la mayoría de los militares retirados no. Callan con sus batallitas. Tú apenas lo mencionas. Eso es porque ya me jubilé. Los vecinos rieron por lo bajo. Pero Sergio continuó. ¿En serio? ¿Qué hacías exactamente en la Marina? Rellenar papeles en una oficina. Hubo más risas. Yo me encogí de hombros. Algo parecido. Él señaló hacia mí con su botellín de cerveza de forma dramática. ¿Veis? A eso me refiero. Elena se comporta como si fueras un tipo peligroso de esos de las películas. Elena se puso incómoda de inmediato. Sergio. Basta. Pero él sonrió más todavía. ¿Qué pasa? Estoy bromeando. Luego se inclinó hacia mí. ¿Sabes lo que creo? Creo que las historias militares son, en su mayoría, exageraciones de viejos. El jardín se quedó en silencio. Yo simplemente seguí con la barbacoa, sin ira, sin reacción. Eso le frustró todavía más. Los hombres como Sergio se alimentan de las reacciones ajenas. Sin ellas, se sienten invisibles. Unos minutos después, Elena entró en la casa para ayudarme a llevar unos platos a la cocina. En cuanto estuvimos solos, susurró. Lo siento. La miré con detenimiento. Tenía un pequeño hematoma cerca de la muñeca, medio cubierto con maquillaje. Se me revolvió el estómago. ¿Qué te ha pasado ahí? Ella se bajó la manga al instante. Nada. Elena. Ella evitó mi mirada. Papá. Por favor. Esa palabra. Por favor. No era un tono defensivo. No era irritación. Era miedo. Y de repente, lo supe. Quizá no sabía cada detalle, pero sabía lo suficiente. Aquella noche, después de que todos se fueran, me quedé solo en el garaje. Duque dormía junto a mi silla, mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado. Abrí un viejo arcón de madera que no había tocado en años. Dentro estaban los restos de otra vida. Fotografías de hombres que ya no están, con decoraciones, y una tarjeta plastificada con códigos de comunicación de emergencia. Cuando Elena tenía 16 años, le enseñé unas señales básicas de seguridad. Nada extremo. Solo precauciones. Si alguna vez se sentía en peligro y no podía hablar abiertamente, podía enviarme frases en clave. En aquel entonces nos lo tomábamos casi como un juego, pero le hice memorizar una regla. Si alguna vez envías el código de socorro real, iré de inmediato. Sin preguntas. Recuerdo a Elena con 16 años poniendo los ojos en blanco. Papá, ves demasiadas películas de espías. Quizá fuera cierto.
O quizá los padres conocemos el mundo mejor de lo que las hijas desearían. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Papá, me mandas la receta del bizcocho de limón de mamá. Y debajo, una serie de números: 2, 5, 6, 3, 9, 1. Se me heló la sangre. El 3, 9, 1 solo significaba una cosa: peligro inmediato. Llama a la policía. Me quedé mirando la pantalla apenas 2 segundos. Entonces, 26 años de entrenamiento despertaron en mis huesos. Calma. Foco. Frío. Me levanté despacio. Fui a la caja fuerte y la abrí. No porque buscara venganza, sino porque mi hija tenía miedo. Y el miedo convierte a un padre en algo muy peligroso. Hay algo extraño en el miedo cuando te haces mayor. Los jóvenes piensan que el miedo hace mucho ruido, que el corazón late con fuerza y las manos tiemblan. Pero el miedo real, el que llega cuando alguien a quien amas puede estar muriendo, llega en silencio, frío, concentrado y eficiente. Así es como me sentía mientras conducía por las carreteras oscuras hacia el barrio de Elena. Los limpiaparabrisas apartaban la lluvia intensa mientras mis faros cortaban el agua. Llevaba el manos libres, puesto con el servicio de emergencias, el 112. La mujer que me atendió sonaba nerviosa. Señor, ¿puede describirme la situación? Sí, respondí con calma. Posible agresión doméstica en curso. Víctima mujer dentro de la vivienda. Agresor intoxicado. ¿Sabe si hay armas? Lo desconozco. Estoy llegando a la casa. Señor, por favor, espere a que lleguen los agentes. Miré las luces rojas de mi coche reflejadas en la lluvia. No. Respondí en voz baja. No voy a hacer eso. Hubo una pausa. Luego ella preguntó con cuidado: señor, ¿va usted armado? Sí. Otra pausa. ¿Qué tipo de arma? Está guardada en el vehículo. No tengo intención de usarla a menos que sea estrictamente necesario. Y era verdad. La gente se equivoca con los hombres como yo. Se imaginan que los veteranos estamos deseando que haya violencia. La mayoría pasamos el resto de nuestras vidas intentando evitarla. La voz de la operadora se suavizó. Señor, la patrulla está a 4 minutos. Yo me encargo desde aquí. Colgué antes de que pudiera protestar. La urbanización de Elena estaba a las afueras, cerca de una obra a medio terminar, casas oscuras, asfalto mojado. Ningún movimiento. Para cuando aparqué frente a su casa, la lluvia había amainado. Todas las luces de la planta baja estaban encendidas. Podía oír los gritos antes incluso de bajar del coche. Era Sergio. Borracho. Fuera de sí, crucé el jardín sin hacer ruido. La edad cambia tu forma de moverte. A los 68 años, las rodillas te duelen con el frío y los hombros crujen. Pero el entrenamiento nunca abandona el cuerpo por completo. No la parte importante. La conciencia. El equilibrio. El tiempo de reacción. Al acercarme a la ventana, vi a Elena dentro. Y todos mis temores de estos años se hicieron realidad. Estaba acorralada contra el mostrador de la cocina, llorando. Tenía el labio partido y sangraba. Sergio estaba a pocos centímetros de su cara, gritando. Mientras el suelo estaba cubierto de cristales rotos, él la agarró de la muñeca con tanta fuerza que la hizo tambalearse. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No sentí rabia. Eso sorprende a la gente cuando cuento esta historia. Todavía no estaba enfadado. La rabia es emocional. Esto era diferente. Era puro instinto protector, como ver a un lobo cerca de un niño. Me moví hacia la puerta del porche. No estaba cerrada del todo,
Entré en silencio, sin entradas dramáticas, sin gritos, sin amenazas. El suelo de madera apenas crujió bajo mis botas. Sergio no se dio cuenta de mi presencia hasta que Elena miró por encima de su hombro. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá». Sergio se dio la vuelta riendo. Y por un segundo increíble, llegó a sonreírme. «Mira quién ha venido», dijo arrastrando las palabras. «El capitán Trueno». Seguí caminando hacia él con calma. «Aléjate de ella». Él soltó una carcajada. «¿O qué?». Repetí, «Aléjate de mi hija». La respiración de Elena era agitada, presa del pánico. Sergio abrió los brazos de forma teatral. «Oh. No». El viejo habla en serio. Luego me señaló con el dedo. «¿Sabes cuál es tu problema, Vicente? Que todo el mundo te trata como a un veterano sabio. Pero no eres más que otro jubilado, que no es nadie». Escondido en un garaje, no respondí. La gente siempre espera que la violencia se anuncie a gritos. El peligro real rara vez lo hace. Sergio dio 2 pasos agresivos hacia mí. Mala decisión. En el momento en que su hombro derecho bajó para impulsarse, el instinto tomó el control. Fue un solo movimiento. Tan rápido que él nunca entendió qué había pasado. Desvié su brazo, giré detrás de él y lo estampé contra el suelo de la cocina antes de que pudiera siquiera lanzar el golpe. Su aliento a alcohol explotó en un taco. ¡Qué narices! Le inmovilicé la muñeca detrás de la espalda con firmeza, pero con cuidado, lo suficiente para controlarlo totalmente. Sergio se retorcía debajo de mí, en estado de shock. «¿Cómo? ¿Cómo has?» «Deja de resistirte», dije con calma. Elena estaba paralizada junto a la encimera, llorando con las manos en la cara. Sergio intentó zafarse de nuevo hacia arriba. Ajusté la presión un poco. Soltó un gemido al instante. Control por dolor. Preciso. Controlado. Temporal. Viejas habilidades que nunca se olvidan. «Me estás haciendo daño», gritó. «No tienes daño», respondí. «Estás retenido». Eso le enfureció más. Me escupió insultos mientras forcejeaba. Honestamente, todo aquello duró unos 30 segundos antes de que las luces de la Guardia Civil iluminaran los cristales del salón. 2 agentes entraron en la cocina con las manos en sus fundas. «Guardia Civil». Inmediatamente solté una mano y la levanté un poco. «Víctima a salvo. Agresor bajo control». Ambos agentes se quedaron quietos medio segundo. El más joven apuntó a Sergio mientras el veterano me miraba fijamente. Se podía ver cómo su cerebro procesaba la escena. No reconoció mi cara. Reconoció mi actitud. Respiración calmada. Control de la situación. Inmovilización profesional. El agente veterano se acercó con cautela. «Señor, puede levantarse despacio». Asentí y me retiré con cuidado de encima de Sergio. En cuanto dejé de hacer presión, Sergio rodó por el suelo gritando: «Este psicópata me ha atacado». El agente le ignoró por completo. Se dirigió a Elena. «Señora, ¿está usted herida?». A Elena le tembló el labio. Sí, esa sola palabra cambió todo el ambiente de la habitación. El agente joven esposó a Sergio de inmediato, mientras le leía sus derechos entre gritos e insultos. «No podéis arrestarme. Él me pegó primero». Nadie le escuchaba. Elena se derrumbó en lágrimas contra la encimera. Un llanto real. Años de miedo, saliendo de golpe. Cogí una manta que había en una silla y se la puse sobre los hombros, como hacía cuando era pequeña, y había tormenta. «Ya está». «Ya», susurré. «Ya estás a salvo». Se aferró a mí con fuerza, y eso estuvo a punto de romperme.
Porque los padres siempre pensamos que nos daremos cuenta si un hijo está sufriendo, pero a veces el sufrimiento crece despacio, en silencio. Dentro de tu propia familia, el agente veterano se puso a mi lado cuando llegaron los sanitarios. Habló en voz baja, con tono respetuoso. ¿Es usted militar? Asentí. Armada española. Retirado. Él bajó la vista un momento hacia el suelo, donde yo había reducido a Sergio, luego me miró de nuevo. Bueno. Se ha comportado usted de forma muy profesional, casi me sale una risa amarga. Profesional. Como si esto fuera una operación más, pero no lo era. Era mi hija. Y de repente, después de años de silencio, me di cuenta de algo doloroso. Debería haber venido antes. Lo más extraño de una casa después de la violencia es el silencio. No es un silencio de paz. Es un silencio pesado. De ese que se mete en las paredes y en los muebles como el humo de un incendio. Elena se quedó conmigo después del arresto de Sergio. Al principio, casi no hablábamos. Ella dormía en su antigua habitación, la que todavía tenía algunos pósters de caballos de cuando tenía 13 años. Yo no la había cambiado mucho. La misma colcha que cosió Carmen. La misma lamparita en la mesilla. Quizá una parte de mí siempre esperó que volviera a casa algún día, pero no así. La primera mañana después de aquello, me desperté antes del amanecer por pura costumbre y preparé café. La lluvia seguía golpeando los cristales y Duque roncaba junto a la puerta. Elena bajó con una de mis viejas sudaderas de la armada a la luz del día. Su labio se veía peor, morado, hinchado, con un pequeño corte en la comisura. Verlo hizo que se me encogiera el pecho de nuevo. Ella evitó mi mirada mientras se servía el café. Lo siento, susurró. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Por todo esto. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo llevaba atrapada emocionalmente. Las víctimas piden perdón por sobrevivir. Saqué una silla y me senté frente a ella. No tienes que pedirme perdón por nada. Cariño. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Debería haberme ido antes. Respiré hondo antes de contestar. Tal vez. Pero el miedo hace que la gente se quede en los sitios malos más tiempo del que debería. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella susurró algo que me destrozó. No quería que pensaras que había fracasado. A los 68 años, después de guerras y funerales, hay frases que todavía saben cómo cortarte las costillas. Me quedé mirando mi café, porque la verdad era que parte de eso era culpa mía. No fui un padre fácil después de que Carmen muriera. Es la parte que los hombres de mi generación solemos evitar admitir. Crecimos pensando que el dolor era debilidad. Los hombres trabajaban, callaban y seguían adelante. Así que eso fue lo que hice cuando el cáncer se llevó a mi mujer. Me mantuve ocupado, arreglando motores, limpiando canalones, segando el césped 2 veces por semana. Cualquier cosa, con tal de no estar quieto y sentir la soledad. Elena tenía 24 años entonces. Estaba rota. Necesitaba a su padre. Pero yo me encerré en mí mismo. No por crueldad, sino por silencio. Y los hijos, incluso cuando son adultos, notan esa distancia emocional. Unos días después, Elena empezó a hablar de verdad. Estábamos en el porche, viendo la lluvia caer sobre las marismas, mientras Duque perseguía a algún bicho entre la hierba. Elena apretaba su taza de té con ambas manos. Él no siempre fue así, dijo en voz baja. Yo me mantuve en silencio. Al principio, Sergio era encantador, divertido, protector. Así es como suele empezar. Respondí. Ella asintió. Después de casarnos,
Las cosas pequeñas empezaron a cambiar. Empezó a criticar a mis amigas. Luego mi ropa. Luego cómo hablaba. Escuché sin interrumpir. Eso es algo que también te enseña la edad. A veces la gente no necesita soluciones inmediatas. Necesitan espacio para decir por fin la verdad. Elena continuó. Si la cena no estaba lista a tiempo, se irritaba. Si le llevaba la contraria en público, luego me castigaba. ¿Qué tipo de castigo? Ella tragó saliva. Al principio, no me hablaba durante días. Me hacía el vacío. Luego su voz se hizo más pequeña. Luego vinieron los gritos. Ya sabía lo que venía después. La primera vez que me empujó, lloró después. Dijo que estaba estresado, que no volvería a pasar. Cerré los ojos un momento. El ciclo clásico, perdón, excusa, amabilidad temporal, y luego la escalada. Elena se secó las lágrimas. Pensaba que si yo era más paciente o mejor esposa, quizá las cosas volverían a ser como antes. Pero los hombres como Sergio no funcionan así. Ahora lo sé. Me miró con cuidado. El dolor en su voz no era solo miedo. Era vergüenza. Esa es otra cosa que la gente no entiende sobre el maltrato. La vergüenza atrapa a las víctimas tanto como el miedo, especialmente a las mujeres de buenas familias, educadas para mantener las apariencias. Elena susurró. Me daba vergüenza que la gente pensara que me había equivocado de hombre. Me eché hacia atrás en la silla. Todo el mundo se equivoca de persona alguna vez. Ella negó con la cabeza. Mamá, no, eso dolió. Porque Carmen era la calidez donde yo era el frío. Elena heredó la dulzura de su madre. Y quizá esa dulzura la hizo vulnerable ante alguien que confundió la bondad con debilidad. Unos días después, una inspectora de la policía vino a casa. Una mujer directa, sin rodeos. Se sentó a la mesa de la cocina, repasando papeles, mientras Elena retorcía un pañuelo nerviosa. Hemos revisado el teléfono y el ordenador de Sergio, explicó la inspectora. Hay pruebas de maltrato continuado. Elena bajó la cabeza. Luego, en voz baja, dijo, hay más. La inspectora levantó la vista. Elena sacó de su bolso un viejo pendrive. Empecé a grabar las discusiones hace meses. La habitación se quedó en silencio. La inspectora conectó el pendrive en su portátil. La primera grabación duraba solo 40 segundos. Pero fue suficiente. Sergio gritando. Objetos rompiéndose. Elena llorando. Y entonces, una frase de Sergio me heló la sangre. Si tu padre se mete alguna vez, me aseguraré de que se arrepienta. La inspectora se quitó los auriculares despacio. Bueno, dijo en voz baja. Esto va a ayudar mucho en el caso. Elena volvió a mostrarse avergonzada. Sé que grabarlo estaba mal. La inspectora negó con la cabeza de inmediato. No. Ya. Sobrevivir nunca está mal. Esa frase pareció quitarle un peso enorme de encima a mi hija. A veces las víctimas necesitan permiso para dejar de culparse a sí mismas. Ella no. Cuando la inspectora se fue, fui al garaje solo. Me senté en mi banco de trabajo, mirando a la nada durante mucho rato. Los recuerdos del servicio volvieron con más fuerza tras el arresto. Es curioso cómo funciona el trauma. Pasas décadas cerrando puertas en tu mente, y de repente un golpe emocional las abre todas de par en par. Recordé a chavales sangrando en misiones lejos de casa. Recordé el momento de avisar a los padres de que sus hijos no volvían. Recordé todas las veces que me mantuve frío, porque un soldado sobrevive bloqueando el dolor. Quizá había hecho lo mismo como padre. Bloquear demasiado. Más tarde, Elena me encontró allí sentado a oscuras. Se puso a mi lado en silencio. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó. Negué con la cabeza. Durante un minuto.
Solo escuchamos la lluvia sobre el techo de chapa. Entonces me sorprendió con una pregunta papá. ¿Pasaste miedo cuando estabas en misiones? Nadie me había preguntado eso en años. Esbocé una sonrisa cansada. Todo el tiempo. Ella pareció sorprendida. Pero eras de la unidad de élite. El miedo no desaparece con el entrenamiento. Respondí. Lo que importa es qué haces mientras tienes miedo. Elena se quedó pensativa. Luego susurró. Yo tenía miedo todos los días con Sergio. Le apreté la mano despacio. Ya no tienes que vivir con miedo. Y por primera vez desde que era una niña, mi hija se apoyó en mi hombro y se quedó dormida llorando. Nunca esperé volver a ponerme el uniforme de gala. No a mi edad. No después de todo. La última vez fue en el entierro de Carmen. Incluso entonces, solo me puse la chaqueta porque a ella le encantaba verme de uniforme. Decía que le recordaba que, bajo mi silencio, había un hombre orgulloso de su servicio. Después de que ella murió, lo guardé en el altillo y pensé que allí se quedaría hasta que yo también me fuera. Pero la vida tiene formas extrañas de abrir viejos armarios, especialmente cuando la familia está de por medio. La vista preliminar de Sergio fue a finales de octubre. Cielos grises. Lluvia fría. Una de esas mañanas húmedas que se te meten en los huesos. Elena estaba sentada a mi lado fuera de la sala. Apretando un café de papel con las dos manos, se veía mejor que meses atrás, pero todavía frágil. La curación no es algo drástico, es lenta. Hay mañanas en las que sonríe y otras en las que apenas sale del cuarto. Dentro de la sala, Sergio parecía más pequeño de lo que recordaba, no físicamente, sino de espíritu. Es curioso cómo desaparece la chulería cuando llegan las consecuencias. Ya no llevaba sus trajes caros. Tenía ojeras y el pelo descuidado tras semanas en prisión preventiva, pero la amargura seguía ahí. En cuanto me vio junto a Elena, apretó la mandíbula. Sus padres estaban sentados detrás de él, con aspecto agotado y avergonzado. Sinceramente, me daban pena. Ningún padre cría a un hijo esperando que sea un maltratador. El abogado de Sergio empezó intentando pintarlo como la víctima. Es lo habitual en estos casos, sobre todo cuando el agresor tiene dinero. Dijo que era un marido estresado, un profesional de éxito, un hombre que sufría emocionalmente. Luego se centró en mí, y el señor Vicente continuó de forma dramática. Usó una fuerza excesiva, actuando fuera de la ley. Me mantuve inmóvil. Al fiscal parecía no importarle el teatro del abogado, porque a las pruebas no les importa la actuación. Se presentaron las lesiones de Elena, las fotos policiales, los audios, los informes médicos, y entonces pusieron las imágenes de las cámaras que llevan los agentes de la Guardia Civil en el uniforme. Toda la sala vio cómo entraron en la cocina aquella noche. Allí estaba yo en pantalla, calmado, controlado, sujetando a Sergio sin pegarle ni una sola vez, sin gritos, sin rabia, solo contención. La cámara grabó a Sergio gritando amenazas de borracho mientras Elena lloraba con el labio ensangrentado. El argumento del abogado se desmoronó ahí mismo, pero Sergio no había terminado de humillarse. Cuando le tocó hablar, culpó a todo el mundo menos a sí mismo. Al alcohol, al estrés, a que Elena era demasiado sensible. Luego me miró directamente y soltó. Él le lavó el cerebro contra mí. Esa frase hizo que algo dentro de Elena se endureciera. Lo sentí a mi lado. Se levantó antes incluso de que el fiscal se lo pidiera. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza. No, dijo con firmeza. Toda la sala se giró hacia ella. Mi padre no me ha lavado el cerebro. Tomó aire. Él me salvó la vida. Se hizo un silencio absoluto. Elena describió
Años de maltrato emocional con un detalle doloroso, los insultos, el aislamiento, el miedo a caminar sobre cáscaras de huevo cada día en su propia casa. Varios miembros del jurado estaban visiblemente emocionados. Entonces Elena dijo algo que me volvió a romper. Dejé de reconocer quién era yo durante ese matrimonio. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier recuerdo de combate, porque la guerra hiere a los soldados. Pero el maltrato borra a las personas mientras siguen vivas. Durante un receso, el fiscal se me acercó en el pasillo. Usted era de operaciones especiales. ¿Verdad? Asentí levemente. ¿Cómo lo ha sabido? Sonrió un poco. Mi hermano estuvo en la BRIPAC. Se os nota. Dudó antes de seguir hablando. Su contención aquella noche probablemente haya salvado el caso de su hija. ¿A qué se refiere? Si hubiera perdido los papeles y le hubiera dado una paliza, la defensa habría centrado todo el juicio en usted y en su violencia militar. Su control nos ha dado el caso. Tenía razón. La venganza da satisfacción. Un momento. El control protege a la gente a largo plazo. Tardé décadas en entender esa lección por completo. La sentencia final llegó 6 semanas después. Elena casi no quería ir, pero decidió que necesitaba cerrar ese capítulo. Esa mañana subí al altillo y abrí la bolsa de mi uniforme de gala. La tela olía a cedro y a tiempo pasado. Mientras me colocaba las medallas una a una, volvieron recuerdos que no visitaba hacía años. Risas en la cubierta de un barco, compañeros escribiendo cartas, funerales con la bandera doblada. Miré mi cruz del mérito naval antes de engancharla con cuidado. La verdad es que nunca me gustaron mucho las medallas. El metal no devuelve a nadie. Aún así, son importantes para los civiles. Les recuerdan que el sacrificio existió antes de que la comodidad se pusiera de moda. Cuando entré en el juzgado con el uniforme blanco de gala, las conversaciones se detuvieron. Incluso Elena me miró en silencio. «Nunca te pones eso», susurró. «Lo sé. Pareces otra persona». Quizá lo fuera. O quizá, por fin, estaba viendo todas las partes de mí que pasé años escondiendo. Dentro de la sala, Sergio se quedó de piedra al verme. Por primera vez. Vi miedo real en su cara. No por miedo a que le pegara, sino porque de repente se dio cuenta de algo humillante. El viejo tranquilo del que se burlaba en las barbacoas había pasado una vida entera cargando con pesos que Sergio no aguantaría ni una semana. La jueza revisó las pruebas antes de dictar sentencia. Luego me preguntó si deseaba decir algo. Me levanté despacio. Cada articulación me recordaba que ya no era un chaval. Pero mi voz se mantuvo firme. He pasado casi toda mi vida rodeado de violencia. Empecé. Guerra. Muerte. Miedo y pérdida. La sala estaba en silencio. Y una cosa que he aprendido es esta. Miré brevemente a Sergio. La fuerza no tiene nada que ver con hacer que los demás te tengan miedo. Algunas personas bajaron la cabeza. La fuerza real es proteger a quienes no pueden protegerse en ese momento, especialmente a la familia. Hice una pausa. No odio a Sergio. Elena me miró sorprendida. Odio en lo que se convirtió. Odio lo que hizo. Pero el odio solo extiende el daño si lo alimentas demasiado tiempo. La jueza escuchaba con atención. Pido a este tribunal justicia y responsabilidad, no destrucción. La sentencia incluyó prisión, tratamiento obligatorio de rehabilitación y una orden de alejamiento permanente. Mientras los agentes se llevaban a Sergio, él se detuvo cerca de la salida y miró hacia Elena. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de manipulación. Estaban rotas. «Lo siento», susurró. Elena no respondió. Simplemente me apretó la mano mientras él desaparecía por las puertas. Y por primera vez en años, el miedo en sus ojos se había ido.
El invierno pasó despacio después del juicio. A nuestra edad nada pasa rápido, ni la recuperación, ni la confianza, ni el perdón. Todo llega paso a paso. Para febrero, la lluvia fría de la costa dejó paso a mañanas más suaves. Los árboles de mi jardín empezaron a brotar, y Elena comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Se alquiló un piso pequeño en el centro, encima de una floristería que llevaba una mujer mayor llamada Diana. No era nada lujoso, pero era seguro, tranquilo. El sol llenaba la cocina por las mañanas. Eso era lo que importaba. La seguridad se vuelve algo hermoso después del caos. Elena también empezó a trabajar de nuevo, a tiempo parcial, en la biblioteca municipal. Al principio le preocupaba que la gente murmurara sobre el juicio, pero los pueblos pequeños a veces te sorprenden. La mayoría la trató con mucha delicadeza, sobre todo las mujeres mayores, las que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor en los ojos de otra mujer. Una tarde, Elena me confesó algo mientras tomábamos café. Pensaba que todo el mundo me juzgaría por haberme quedado tanto tiempo con él. Removí el café despacio. Casi todos los que han pasado de los 60 han sobrevivido a algo doloroso. Dije, eso cambia la forma en que ven a los demás. Ella bajó la mirada. A veces todavía me siento avergonzada. Asentí. Ese sentimiento se quedará un tiempo. Al verla preocupada, añadí, pero la vergüenza se desvanece más rápido cuando la expones al amor. En lugar de guardarla en secreto. Carmen solía decir cosas así. Es curioso cómo el matrimonio deja trozos de la otra persona viviendo en ti mucho después de que se hayan ido. En cuanto a mí, la vida también cambió. Durante años me había aislado más de lo que pensaba. La rutina era mi escondite. La ferretería, el puerto, la televisión, dormir y repetir. Pero después de lo ocurrido con Elena, el silencio ya no me parecía paz. Me parecía soledad. Así que empecé a reconectar con la gente. Un veterano de la infantería de marina, llamado Curro, me convenció para ir a desayunar los miércoles a la Hermandad de Veteranos. Al principio me resistí. Demasiados recuerdos, demasiadas historias. Pero acabé yendo. Resulta que los viejos soldados reímos más de lo que la gente espera. Hablábamos de nietos, de dolores de rodilla, de la tensión, de las pastillas y de barcos que no arrancan. Casi nada sobre el combate. Eso sorprende a los jóvenes. La verdad es que los veteranos no pasamos la vejez reviviendo la gloria. La pasamos apreciando la paz ordinaria. Una mañana, después del desayuno, Curro me miró y dijo, «Se te ve más ligero últimamente». Pensé en ello mientras volvía a casa. Quizá tenía razón. No es que fuera feliz del todo, pero me sentía menos pesado. Como si una carga antigua por fin se hubiera movido de sitio. En primavera, Elena trajo a mi nieto, Pablo, a comer el domingo. Pablo tenía 10 años. Era flaco, curioso, y le faltaba un diente. Antes del divorcio, Sergio apenas le dejaba visitarme solo. Decía que yo era demasiado anticuado. Ahora, Pablo corría por mi jardín como si fuera suyo. Los niños se recuperan de la tensión más rápido que los adultos, si les das seguridad pronto. Esa tarde nos sentamos junto al muelle a pescar mientras las libélulas sobrevolaban el agua. Pablo me estudió con atención antes de preguntar, «Mamá, dice que estabas en la marina». «Así es. ¿De la marina normal?» Sonreí un poco. Algo así. Él sonrió de oreja a oreja. «Mamá dice que redujiste a papá como si fueras Batman». Casi me atraganto de la risa. «Bueno, tu madre exagera un poco». «No, no lo hace». «Sí, lo hace». «Que no», negué con la cabeza sonriendo. Luego,
Pablo se quedó serio un momento. Finalmente preguntó en voz baja, ¿por qué papá era tan malo? Ahí estaba. La pregunta que todos los niños acaban haciendo. Miré hacia el mar antes de responder con cuidado. A veces la gente guarda una rabia que nunca ha aprendido a controlar. Odiaba a mamá. No, dije con honestidad. Eso es lo más triste de todo. Pablo frunció el ceño. Entonces, ¿por qué le hacía daño? Pensé en todos los años que pasé estudiando la violencia en sus diferentes formas. Guerra, miedo, control, abuso. Luego le respondí de la forma más sencilla que supe. Porque hay personas que confunden el amor con la propiedad. Pablo se quedó pensando muy serio. Luego asintió despacio. Como hacen los niños cuando entienden mucho más de lo que los adultos imaginamos. Unos minutos después, le pasé la caña de pescar. ¿Sabes qué es la fuerza de verdad? Pablo. ¿El qué? Hacer que la gente se sienta segura a tu lado. Él sonrió con orgullo después de pescar un pez pequeño 15 minutos después. A los 10 años, ya manejaba las decepciones mejor que muchos hombres adultos. Una tarde, a principios de verano, Elena llegó a casa con un sobre. «No trae remitente», dijo en voz vaga. Reconocí el sello de la cárcel de inmediato. Sergio. Se sentó conmigo a la mesa de la cocina mientras yo lo abría con cuidado. La carta estaba escrita a mano, de forma descuidada, sin excusas, sin autocompasión, solo honestidad. Sergio admitía cosas que nunca esperé que admitiera. Su alcoholismo, su inseguridad, su necesidad de control, su vergüenza. Hubo una frase que se me quedó grabada. Pasé años intentando sentirme poderoso, haciendo que los demás se sintieran pequeños. Esa línea me dijo que la rehabilitación quizá estaba funcionando. O al menos empezando. Elena me miró nerviosa cuando terminé de leer. «¿Qué piensas?», preguntó. Doblé la carta con cuidado. Pienso que el arrepentimiento es doloroso cuando es de verdad. ¿Le perdonas? Esa pregunta quedó flotando entre nosotros. A mi edad he aprendido que el perdón no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es una decisión que practicas una y otra vez, a veces a diario. Aún no lo sé. Admití. Elena asintió. Es justo. Luego, tras un largo silencio, susurró algo que casi me hace llorar. Pero gracias por salvarme. Miré a mi hija. Se veía más sana, más fuerte. Aunque siguiera sanando, y me di cuenta de algo importante, yo no la había salvado solo. Ella se salvó a sí misma en el momento en que pidió ayuda. Mucha gente no lo hace nunca. Eso también requiere valor. Unos domingos después, la familia volvió a reunirse en mi casa para comer. Nada del otro mundo. Unas tortillas, empanada, cordero asado. El tipo de comida que hacía Carmen cuando el dinero escaseaba, pero el cariño no. El sol entraba por las ventanas de la cocina, mientras Pablo se reía de algo en la televisión. Elena se veía en paz por primera vez en años, una paz real, sin sonrisas forzadas, sin modo de supervivencia, sentado allí, en esa vieja mesa de madera, escuchando el tintineo de los cubiertos y las voces de mi familia llenando la casa de nuevo. Por fin, entendí algo que me había llevado casi 7 décadas aprender. Cuando era joven, pensaba que la fuerza era ganar peleas. Luego la guerra me enseñó que la fuerza era sobrevivir al dolor, pero la vejez me ha enseñado la verdad. La fuerza es contestar al teléfono cuando alguien tiene miedo. La fuerza es mantener la calma cuando lo fácil sería la rabia. La fuerza es proteger a los tuyos sin perder tu humanidad por el camino. A veces, la fuerza es permitirse a uno mismo sanar también. Si esta historia ha significado algo para ti, si alguna vez has amado a alguien que sufría,
Si has protegido a tu familia o has aprendido lecciones difíciles tarde en la vida, espero que la compartas con quien necesite escucharla. Y recuerda, no importa la edad que tengas, nunca es tarde para elegir la bondad sobre el control, la paz sobre el orgullo y el amor sobre el miedo.